Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, tercera parte. Exhortaciones de paz en el Señor. Así titulé este estudio. Y precisamente porque el apóstol Pablo, ya casi para terminar este capítulo, esta primera carta, se dirige a la congregación de los creyentes en Tesalónica para hablar tanto de la actitud de los congregantes como el papel que tienen los que están encargados de la congregación, aquellas personas que de alguna manera cumplen una función en la congregación de creyentes. Y hoy en día, pues hay infinidad, muchísimas congregaciones en todo el mundo, y entonces son temas muy importantes porque tiene que ver con el trato entre los mismos creyentes, pero Pablo en esta ocasión habla de aquellas personas que tienen una responsabilidad a cargo respecto a los congregantes. Y entonces, pero si les parece bien, para tomar contexto, me gustaría que leyéramos desde el primer versículo hasta el versículo 11. Sí, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 de este capítulo 5 y recordando, por supuesto, los estudios que hemos tenido en días pasados para entender con qué propósito Pablo está en este momento hablando acerca de en qué sentido tiene que ser la exhortación y por qué es muy importante atender, atender a las exhortaciones y sobre todo llevarlas a cabo. ¿En qué sentido? Pero también con qué propósito. Vamos a ir viendo y analizando porque el apóstol Pablo nos está preparando en todo este estudio de esta carta. Hemos estado hablando del Día del Señor, también nos ha estado haciendo la diferencia de el día de la ira del Señor. En fin, son tiempos y ocasiones de las que nos habla Pablo. Y entonces no se desconecta, no es que no simplemente es porque se está despidiendo y ya, no. Vamos a poner atención porque Pablo nos habla de la necesidad de esta responsabilidad, de atender a la responsabilidad que tienen los líderes de una congregación o aquellas personas que tienen un ministerio a su cargo y la importancia relevante que tiene la exhortación de permitir o no, y qué cosas no permitir en la congregación. En fin, vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero vosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacéis. Ok, entonces, como ustedes recordarán, en los estudios que hemos tenido de este capítulo hemos estado hablando de esta posibilidad que todos tenemos para influir.
pero ser una buena influencia en otras personas a través de nuestro testimonio. Esta influencia debe ser, pues no en base a nuestros propios ideales, a lo que nosotros mismos creemos acerca del tipo de vida que debe llevar hoy cualquier persona, de acuerdo a las reglas del mundo, para que le vaya bien, de acuerdo a esas reglas. No, sino que aquello que verdaderamente puede ser usado por Dios para influir en otros, pues es su palabra. Es decir, tu influencia debe ser en base a la escritura, en base al testimonio que tú des como ser hijo, como hijo de Dios. Y pues esto tiene que ver con un principio y un mandamiento que nos dio Yeshua. Él nos dijo, ustedes son sal de la tierra. Y esto es un mandamiento. Y en su momento lo estudiamos y lo analizamos, hablamos de este tema, en qué sentido, por qué razón es importante entender el contexto correcto de las palabras del maestro. ¿Por qué tendríamos que ser sal de la tierra? Porque dijo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La tierra. ¿Con qué será sazonada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es decir, tu testimonio, lo que tú quieras, puedas influir. Si no contiene el sazón correcto para ser una buena influencia ante los demás, no sirve para nada. No sirve para nada porque al final de cuentas es parte de lo mismo que tú ves en las redes sociales, en los medios masivos de información hoy en día, en donde Dios ha sido excluido de la vida de las personas. Por esa razón no sazona, simple y sencillamente es parte de lo mismo y a final de cuentas será echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, si tu influencia no es en base a tus propios ideales, sino en base a la palabra de Dios, entonces vas a ser un instrumento que puede ser usado para los propósitos de Dios. Y el apóstol Pablo hace una exhortación a los tesalonicenses en este sentido. Dice el verso 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten. Si nos damos cuenta, Pablo le está dando un lugar importante a aquellas personas que están teniendo, que están desarrollando un servicio en la misma congregación o inclusive a aquellas personas que están a cargo de un ministerio. Esta petición que está haciendo Pablo, pues tiene un trasfondo muy, muy intenso, porque precisamente el apóstol Pablo durante todo su ministerio, él mismo sufrió consecuencias de actitudes de ingratitud de parte de muchos creyentes. Personas que no valoraron el trabajo de Pablo y que muchas veces lo menospreciaron incluso. Pero les está hablando a la congregación de los tesalonicenses como eh, congregación que ellos tenían, eh, pues por supuesto a personas en ese lugar que les servían, estaban trabajando para ellos. En ocasiones a esas personas hoy en día se les identifica como líderes, líderes de congregaciones y en ocasiones se les designa algún título para identificarlos de acuerdo al grado de autoridad o responsabilidad que se les haya conferido. Y eso está bien en un momento dado que se lleve a cabo dentro de una congregación para mantener un orden. Hay congregaciones muy grandes, ¿sí? Y estas o títulos o nombres que se les da, pues es en base a las responsabilidades que desarrollan. Y por ello Pablo se refiere a estas personas como aquellos que
los presiden en el Señor, presiden a los congregantes en el Señor. Y esto es muy importante. ¿Por qué presiden en el Señor? ¿En qué sentido debemos entender esto? Pablo está anticipando que la autoridad con que pudieran desarrollarse estas personas en la congregación siempre debe ser en la autoridad del Mesías. Por eso dice en el Señor. Y esto es básico, es fundamental. Y solo por eso es que Pablo les pide a los creyentes que les reconozcan a estos hombres y a estas mujeres que trabajan en una congregación. Y en este sentido, la responsabilidad de los líderes en una congregación, pues es conducirse bajo la autoridad de la cabeza, de la iglesia, que es Yeshua. Si no es bajo esa autoridad, entonces se están enfocando de una forma equivocada. La congregación de creyentes a las que Pablo se está dirigiendo es aquellos que tienen a Yeshua, a Jesucristo, al Hijo de Dios, como cabeza, como autoridad, no a un rabino y no a un sacerdote católico, no a alguien más, perdón, no a un roé, sí, no a un roé, no, sino al Señor como autoridad. Bajo esa autoridad, bajo su enseñanza, bajo sus preceptos, es que los responsables de un servicio, un ministerio, deben conducirse y deben presidir a los congregantes. Fíjate qué responsabilidad tan grande. No es cualquier cosa. Entonces, para que una persona que sirve en la congregación pueda cumplir este propósito, pues eh, ¿qué debe conocer? Primeramente, pues debe conocer la palabra de Dios. ¿Cómo va a hacerlo en el nombre del Señor si no conoce su palabra? Si no conoce sus mandamientos. Y si hablamos de orden en la congregación, en la congregación de los creyentes, pues es precisamente, eh, tenemos que hablar de algo que necesario, que es un instrumento necesario para ejercer la autoridad en el nombre de Dios. Estamos hablando de la ley de Moisés. ¿Tú cómo vas a ejercer esta autoridad sin ley? No es la ley secular, no es, una vez más, como decía yo desde un principio, no son tus propios ideales, no son tus propias reglas, no, sino para eso tienes la ley de Moisés, por eso es en su nombre, tú solo eres un instrumento, porque en la ley podemos ver todos estos principios básicos para que una persona tenga la posibilidad de actuar con autoridad en el Señor. Entonces, si tú no conoces la ley, va a ser imposible que cumplas con este requisito, con este propósito. No, porque entonces vas a comenzar a usar las reglas seculares que tú conoces en el mundo, conforme cómo se manejan en el mundo, cómo se manejan en una agrupación civil, y de ahí te vas a dar una idea de cómo manejar la congregación. Eso está totalmente absurdo, totalmente equivocado. Recordemos que no solo el conocimiento de la ley, por otro lado, no solo el conocimiento de la ley nos da la posibilidad de cumplir el objetivo de servir a los demás, porque este es un elemento básico y muy importante, pues, de donde parte tu actividad, pero no es lo único. Sí, es absolutamente necesario que siempre seamos guiados por el Espíritu de Dios. Y esto es lo que hace toda la diferencia. Porque tú podrás conocer la ley de Dios, pero si no eres guiado por el Espíritu del Señor, si no tienes la humildad para someterte
a su influencia, a su gracia, a su voluntad, vas a querer hacer las cosas, sí, ok, quizás cumpliendo la ley, pero quizás te vas a convertir en un legalista. Recordemos que cumplir la ley de Dios no es cumplir por cumplirla, sino tiene un sentido muy importante y es el sentido espiritual. ¿Cuál es el sentido espiritual? El espíritu de la ley, lo que hemos hablado acerca del espíritu de la ley en este pasaje. ¿Qué es lo que quiso Dios que aprendiéramos a través de este mandamiento? Sí, ¿cuál es el espíritu? Entonces, cuando nosotros comenzamos a entenderlo, no solamente se trata de conocer la ley, ya te la sabes, ya comprendiste, ok, sí, ya entendiste, ya aprendiste de la ley, pero no estás entendiendo que tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. Tienes que orar, tienes que pensar mucho y en eso implica mucho la paciencia. Entonces, eh, recordemos, por ejemplo, lo que sucedió con Moisés, que para ejercer la autoridad del Señor en su nombre, ¿qué fue lo que sucedió con aquellos hombres a los que Dios les confirió facultad de ministrar al pueblo para ayudar, para apoyar el servicio, el ministerio de Moisés en la congregación? Números capítulo 11, vamos a recordar lo que sucedió. Números capítulo 11, a partir del verso 24, dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Estamos hablando de 70 ancianos, ya eran hombres reconocidos, eh, no, ya eran personas con experiencia, que el mismo pueblo les confería cierta facultad, cierta autoridad. Pero aún les faltaba algo y aquí lo vemos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? Hizo estar el Señor, dice, y los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló. Y tomó del espíritu que estaba en él, es decir, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Qué significa esto? Hablaron la palabra de Dios. Hablaron la palabra de Dios y no cesaron, dice. Y dice al final del versículo que ellos que han sido como autoridades en las congregaciones, por cuanto que los presiden el Señor. En el verso 12, dice Pablo, esto que debemos entenderlo, es muy importante, por cuanto que los presiden el Señor a los congregantes. Y esto también tiene facultad, ellos también tienen facultad para amonestar, con esta autoridad, para amonestar. Y esta palabra tiene que ver con disciplina, ¿sí? La amonestación que se hace tiene que ver con disciplina, pero también con guía, con enseñanza, porque ese es el propósito de la amonestación de parte de quien ejerce la autoridad en el Señor, en una congregación. Es sí amonestar, quizás como disciplina, pero también edificar a las personas y ver que todos hagan lo que es correcto. Dice el verso 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, efectivamente, la estima de los congregantes, ¿sí?, jamás debe imponerse, sino que debe ser algo que por el propio trabajo, por el propio servicio de los siervos, ellos mismos se ganen de parte de los congregantes. Es un afecto, un cariño que llega a existir, que
se ganan el cariño de las personas, pero por el servicio, por el amor que se expresa a través incluso de la propia amonestación. Entonces, esto por supuesto que es un reto en sí mismo, porque lograr el objetivo implica madurez espiritual, tener madurez espiritual para hacer esto y al mismo tiempo humildad y sencillez. De manera que la estima de los congregantes hacia los líderes tiene una justificación y es el trabajo que ellos realizan en favor de los hermanos de la congregación. No es otra cosa sino el trabajo. No es el que les hablen bonito, no, porque el día que tengan que amonestarlos, como porque es parte de la función, ya no les va a gustar. Y como ya no les hablan bonito, entonces ahí se corta, ¿no? El que me caía bien y el amor, pues no era amor realmente conveniente, ¿no? A través de la historia de la Biblia, eh, la escritura registra tiempos en los que Dios mismo reclamó a los que él llamó malos pastores, porque descuidaron el trabajo que les confirió, cuidar a las ovejas, cuidar al rebaño, cuidar a su pueblo. Y esto sucedió porque ellos no se encontraban bajo la autoridad de Dios. Es decir, no estaban ejerciendo la autoridad en su nombre. Dice Ezequiel capítulo 34, acompáñame en tu Biblia, y vamos a ver cuál fue el reclamo de Dios. Y para que comparemos las palabras que estamos leyendo de Pablo y en qué sentido debe los congregantes tener en aprecio a quienes les dan un servicio. Pero vamos a ver el contraste. Vamos a ver el contraste y te vas a dar cuenta que esto que vamos a leer en Ezequiel, en la profecía de Ezequiel, es algo que todavía sucede en muchos lugares, en muchas congregaciones. La gente es maltratada y por el contrario, los líderes solamente se están beneficiando a sí mismos. Vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho el Señor Dios. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Es un reclamo que, que hizo Dios a los líderes espirituales que Dios había puesto para cuidar a su pueblo. Fue lo que sucedió? Llegó el tiempo en que simplemente se beneficiaban de los diezmos, de las ofrendas, de empezaron, pero a final de cuentas el pueblo cumplía, trataba de cumplir con la ley, pero a final de cuentas ellos no estaban cumpliendo con el servicio, con la responsabilidad que Dios les dio, cuidar al pueblo, ver por aquellas personas que quizás eran débiles. De aquí habla de los débiles, de la perniquebrada. Entonces, es importante que hoy en día, pues bueno, las personas entiendan que toda aquella persona que tiene una responsabilidad espiritual por un ministerio a que ha sido llamado,
tiene que cumplir con esta responsabilidad, pero también debe ser muy respetuoso de todas aquellas personas que no desean recibir esa ayuda, que no desean recibir esa orientación. Y eso también tenemos que respetarlo. Puede ser que tú ya hayas entendido cuál es, que ya te hayas dado cuenta de alguna u otra persona que necesita orientación, que quizás necesita apoyo. Y entonces tú quieres hacerlo, ok, pero resulta que no te lo permiten. No quieren recibir de ti, por decirlo. No quieren escuchar de ti. Bueno, quizás lo hagan de otras personas y entonces tú tienes que orar solamente. No necesariamente insistir en que reciban de ti. Puede ser incluso tu propia familia. Entonces, cuando sucede eso, lo único que te queda es orar. Pero a final de cuentas, tú ya salvaste este aspecto porque quisiste cumplir o hiciste aquello para lo cual Dios te ha puesto. Servir a tu prójimo, ayudar, apoyar, orientar, etcétera, etcétera. Pero cuando ni siquiera hiciste eso, cuando no te importó nunca, pues bueno, entonces ahí sí ya estás cometiendo un error, estás teniendo una falta a la responsabilidad que Dios te dio. Y por otro lado, de parte de los congregantes, existen personas pues, que no siempre reciben la amonestación, ya cuando hablamos de amonestar a los creyentes. No todos lo reciben y como ya lo dijimos, tiene que ver con esta acción de, aunque tú quieras guiar, edificar, entonces no siempre se recibe bien. Y esto debido a que las personas en ocasiones piensan de distinta forma, porque entienden las escrituras de una forma distinta. Los pasajes de las escrituras se les ha enseñado de una forma distinta. Sin embargo, esas personas lo único que deberían, perdón, hacer, pues es en un momento dado confirmar lo que ellas piensan frente a las escrituras. No solamente quedarse con lo que escuchan de alguien más, sino pedir discernimiento espiritual al Señor para que entiendan el propósito de la escritura, del contexto, de cómo estamos entendiendo ciertos pasajes. Así es de que debemos considerar que no siempre que nos guste algo o porque no se ajuste a nuestra perspectiva, pues no siempre significa que esté mal. Quizás algo deberíamos de volver a analizar en las propias escrituras. El propósito de lo que Pablo está diciendo aquí es que debes considerar que Dios ha colocado a personas sobre ti, a personas a quienes debes estimar y reconocer en autoridad, pero por el trabajo y por el servicio que han hecho o que están haciendo por ti. No simplemente porque estén ahí al frente. Y cuando tú en un momento dado has requerido quizás de alguna orientación, ni siquiera te pelan. Pues no, no porque no. ¿Cómo estimas a una persona que te ignora, que no te ayuda, que a pesar de que buscas ese apoyo? Pues no, es natural. Dice el verso 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y aquí ya comienza Pablo, por otro lado, a decir, bueno, hay personas que están en esta actitud. ¿Y por qué ociosos? Bueno, la palabra ociosos, en el griego, es la palabra atactos y se traduce como una persona insubordinada y también se traduce como una persona desordenada. Así que Pablo pide que a las personas que se encuentren en este estado, pues que sean amonestados, que sean disciplinados a quienes no reflejen orden. Vamos a poner atención en esto porque esto es muy interesante, es muy, muy importante. Lo leemos, así quizás podríamos entender pues a los flojos, ¿no? No necesariamente solamente tiene que ver con esto,
con los flojos. El sentido de la palabra griega que se usa aquí en este pasaje tiene que ver con una persona insubordinada, una persona desordenada en el contexto de la congregación. Entonces nosotros debemos de pensar esto porque, ¿por qué Pablo está hablando de personas que tienen esta condición? Hoy te lo vamos a ver, pero por favor subraya esta palabra y, y lo que significa insubordinado, desordenado. Y dice que alentéis a los de poco ánimo. Y aquí, por otro lado, los que ejercen la autoridad y amonestan también deben de alentar y dar ánimo a los que son. Esta expresión de poco ánimo es una implicación a aquellas personas que son débiles en su corazón. Es decir, estas personas que que no son de alma fuerte, de espíritu fortalecido, sino aún están débiles, son personas frágiles, que muy fácilmente pueden ser afectadas en su alma. Personas que tienen quizás también una mente débil. Entonces, este tipo de personas, hay que tener la habilidad para identificar a estas personas y alentarlas. Dice que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. Entonces Pablo habla de paciencia, por lo cual es un aspecto fundamental, muy importante, que con frecuencia se desatiende. Sin embargo, la verdad es que el cambio en las personas frecuentemente va a venir muy lentamente. ¿A qué me refiero? Quizás tú comenzaste a compartir el Evangelio, has comenzado a enseñarle la Biblia a algunas personas y quizás te desanimas porque tú vas a ver que no, como que no capta a la persona, como que no entiende, como que no. Y lo primero que te va a venir a la mente es, pues no le interesa. Estoy perdiendo mi tiempo con esa persona. Hay que tener mucho cuidado con pensar así, porque Pablo está hablando aquí de estas personas. Hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque este cambio, esta transformación que tú estás esperando de esta persona no siempre es así. No, sino que en ocasiones es muy lento. Puede llevarse años incluso para que la persona comience a tener cambios de carácter en la actitud de su vida. Una congregación de creyentes no es una agrupación cualquiera en donde para pertenecer se requiere de algún tipo de membresía o algo parecido, ¿no? Y en donde las personas que se encuentren para poner orden lo hagan en base a las reglas propias del lugar y que para pertenecer pues tienes que cumplir con esas reglas y el que no, pues bueno, será expulsado. Lamentablemente, así es como hoy en día hay algunos ministerios que se conducen de esta manera, conforme a los caprichos y las reglas personales establecidas por los líderes de dicho ministerio o dichas congregaciones y los colaboradores hacen lo mismo y muchas ovejas son maltratadas. Son maltratadas porque no fueron tratadas con paciencia. A pesar de ser débiles o incluso si estaban siendo desordenados en la congregación, esta palabra es muy importante porque los ociosos de los que hablamos, porque aquí se va a requerir de discernimiento espiritual para que tú como responsable de los hermanos tengas mucho cuidado de saber con quién estás tratando.
En una congregación de creyentes debe existir discernimiento por parte de los líderes. Aquellos que han sido puestos como autoridad para ayudar, para servir a los creyentes. Pero ese discernimiento se encuentra necesariamente relacionado con los dones espirituales también, que Dios le otorga a cada uno por medio de su espíritu, el espíritu de la santidad. Ahora bien, ¿qué es lo que el discernimiento espiritual debe indicar a los responsables de una congregación respecto a los congregantes? ¿Qué es lo que le debe de indicar? ¿Qué le debe de llamar la atención? Primeramente, el discernimiento debe indicarnos si una persona se encuentra en la congregación o en el ministerio por las razones adecuadas. Es decir, si una persona verdaderamente desea adorar a Dios, desea conocer a Dios, si desea formar parte del pueblo de Dios, no tanto de tu ministerio, eso no importa. Qué bueno que esté contigo, está bien, pero debes de discernir si esta persona es de estas personas que están buscando a Dios, si desea realmente formar parte del pueblo, y ya entendió cuál es su propósito divino. Si quiere aprender la Biblia, quiere conocer a Dios, y en su caso, que todo esto llegue a ser parte fundamental de su vida. El discernimiento espiritual de los responsables de un ministerio es muy importante porque ciertamente podríamos estar ante personas que solo están en la congregación o en el ministerio para sembrar cizaña. Tienen ese propósito. Y lo más impresionante es que muchas de estas personas ni siquiera son conscientes al 100% de lo que están haciendo. Están ahí, pero realmente en todo momento están generando cizaña. O para causar que los hermanos se rebelen, comienzan a hablar y de un lado por otro lado, a unos y a otros, generando conflicto. Y aunque nos sorprendamos, existen muchas personas que llegan a pertenecer a un ministerio solo con la intención de causar desorden. Ahora, todo esto que yo les estoy diciendo tiene una base en la propia escritura y ahorita lo vamos a ver. No es porque a mí se me haya ocurrido. O sea, son cosas de las cuales hemos sido testigos, mi esposa y yo, y en muchos lugares. No significa que esto lo esté viendo en este ministerio, ¿no? No. O sea, no estén pensando, a ver quién es aquel que está sembrando cizaña. No, por favor, no vayan a pensar de esta manera. Estoy hablando de manera general. Quiero ser responsable en esto. Esto es algo que mi esposa y yo hemos observado a través de muchos años. Bueno, no tantos, no somos tan viejos. A través de los años. Y que efectivamente al leer los pasajes, las escrituras, las cartas del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que esto pues no ha sido nuevo, o sea, así ha existido siempre, pero el contexto es espiritual. Por eso hablo de la revelación, perdón, del discernimiento espiritual que deben tener los líderes o los responsables de un ministerio. Mucha paciencia. El apóstol Juan, en su primera carta, nos dice que muchos anticristos literalmente saldrán de nosotros en los últimos tiempos, precisamente porque nunca fueron parte de nosotros. Y así lo dice, tal cual. Acompáñame por favor en tu Biblia. Ahí a la primera carta de apóstol Juan, capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Fíjate bien cómo está hablando. ¿Cómo es que debemos pensar
Nosotros no deberíamos de pensar diferente a los propios apóstoles. Pero les está hablando en este sentido. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Dice, fíjate bien, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿De quién está hablando? Personas con las cuales ellos estuvieron conviviendo, que les estuvieron ministrando, enseñando las escrituras, la doctrina de Jesucristo, y que estuvieron ahí. Y les dice anticristos, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Subraya esto, porque eso es fundamental. Te va a hacer entender muchas cosas. Incluso el tema tan discutido de que si la salvación se pierde o no se le pierde. Es un tema tan discutido, pero aquí está la clave. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo podemos conocer quién realmente es salvo. Solamente el Señor. Y podemos estar aquí todos, pero no podemos dar por hecho quién realmente siempre fue de nosotros y quién realmente nunca fue de nosotros, sino que en los tiempos del fin saldrán de nosotros y serán llamados como los llama Juan, como anticristos. Dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Te das cuenta de la importancia del discernimiento espiritual que debes tener. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mesías? Este es anticristo. Y de acuerdo al contexto de lo que estamos leyendo, estos que dicen que le niegan o que le van a negar en un futuro, jamás fueron de nosotros. Dice, y salieron de nosotros, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella, os ha enseñado permanecer en él. Está hablando aquí Juan de lo que a través del Espíritu de Dios el Señor nos hace entender de toda la doctrina de Jesucristo. Lo delicado de este asunto es que el apóstol Juan nos advierte de personas que nunca fueron de nosotros, nunca fueron parte de nosotros, de la congregación, de los verdaderos, de los creyentes, del pueblo de Dios, no de personas que estén perdiendo su fe. O sea, no está hablando de personas pues se está debilitando en su fe, está perdiendo su fe, eso es diferente, eso es otra cosa, no, sino de personas que en realidad nunca tuvieron fe, a pesar de haber estado entre nosotros. Personas que decidieron por cuenta propia creer en un falso evangelio,
en un evangelio diluido. Serán estas personas de las que nos habló Yeshua cuando habló del tiempo en que la situación de los creyentes fuera difícil. Esas personas simplemente se apartarán del camino. Son personas que un día se justificarán a sí mismos por lo que hacen al decir que ellos no se hicieron creyentes para sufrir ni para sufrir ni para perseverar, sino que creyeron en la prosperidad de este mundo. Ellos creyeron en un falso evangelio, como hoy en día hay mucha gente, muchas congregaciones en donde lo único que se predica es eso. Y están conformes, están felices de ir a esos lugares, los mismos creyentes, que dicen ser creyentes, incluso hasta dicen, voy al domingo para recargar energía, voy a la iglesia para recargar positividad. Sí, porque lo único que les comparten es la prosperidad de este mundo. Y ellos mismos están conformes con ello, porque cuando le has querido compartir a ellos el verdadero evangelio, dicen, no, ese evangelio no lo quiero. No tengo necesidad de sufrir. Yo creo en Dios porque Dios me va a prosperar. Pues es un Dios diferente. Ese no es el Dios en el que tú y yo creemos. Y todas estas personas que se dicen creyentes realmente no lo son, porque no quieren la verdad. Hoy en día, aquellas personas que conoces como alguien piadoso, quizás, y que vive bajo los mandamientos de Dios, fíjate bien, quizás sea uno de estos de los que habló Juan. Y que cuando llegue el tiempo, lejos de alentar a los de poco ánimo, y lejos de sostener a los débiles, en realidad solo buscarán su propio beneficio. Estos desde hoy mismo ya están entre nosotros y quizás no podamos identificarlos, pero sepan que estos están muertos en el espíritu. Pablo nos habló de amonestar a los de... Ahora, ¿por qué habla Pablo de amonestar a los desordenados? A los, como los llama, ociosos. Porque es de estas personas al quien se refirió y con qué propósito. ¿Cuál es el propósito de amonestarlos? Fíjate bien qué importante es, porque esto es parte de este discernimiento que vas adquiriendo, vas aprendiendo a adquirir conforme pasa el tiempo. ¿Cuál es el propósito de amonestar a un ocioso, a un desordenado? ¿Desordenado en qué sentido? Bueno, tú tienes que amonestarlo porque tienes que exponerlo. En los evangelios vemos muchos casos, pero hay un caso extremo, que llama mucho la atención porque esto sucede propiamente en una sinagoga, literal. Incluso se encontraba un endemoniado que cuando sintió la presencia llena de santidad del Hijo de Dios, fue expuesto, fue expuesto ante la congregación como lo que en realidad era. Ahora, ¿por qué hablo de un caso extremo? Pero que nos sirve de base para entender esto. Bueno, porque hoy en día no significa que tú vas a pasar o que vas a comenzar a hablar en la congregación y ya se van a manifestar los demonios. Tú no eres el maestro, ¿ok? Tienes la santidad que te ha dado el Señor, pero tienes que aprender a discernir. Y por eso Pablo dice, hay que exhortar a aquellos que estás viendo, que ya identificaste que están con ciertas actitudes que no deberían de tener en la congregación, ni en toda su vida. Pero ya los identificaste, haz tu trabajo. Es tu responsabilidad. Exhorta. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? De exponerlos. Fíjate bien, Marcos 1.
verso 21 en adelante, nos habla de una ocasión en que Yeshua entró a una sinagoga en Capernaum. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, está hablando de Yeshua. Como siempre, el Señor enseñaba en las sinagogas y se admiraban de su doctrina, es decir, se admiraban los congregantes de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ellos mismos estaban viendo ya una gran diferencia entre la doctrina de Yeshua y la doctrina de los escribas, de los judíos. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces. O sea, ¿por qué se identificó? Pues porque se manifestó. Estamos hablando de que estaba el Hijo de Dios en ese lugar. Por eso es un caso extremo que vamos a leer, pero que nos da una idea de lo que pudiera estar sucediendo hoy en las congregaciones de todo el mundo, pero que no lo puedes percibir así como en este caso, ¿no? Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Yeshua le respondió diciendo, cállate y sal de él. O sea, Yeshua no se dirigió directamente a la persona, sino al espíritu inmundo. Dice, cállate y sal de él. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a reflexionar un poquito. ¿Qué fue lo que sucedió con esa persona? ¿Qué pudo haber sucedido en este momento, en esta persona? ¿Por qué un espíritu inmundo estaba en esta persona? Bueno, muy probablemente porque esta persona le cobijó. Cuando tú has decidido albergar el pecado, no reprender tu propio pecado, no esforzarte en sacar de tu vida lo que está mal, sino que le has dado cabida, le has dado cobijo y ya te acostumbraste, lo que estás haciendo es justo lo que estaba pasando con esta persona. Pero que en este momento, obviamente, estaba Yeshua. ¿Qué fue lo que sucedió? Fue expuesto. Fue expuesto. La propia doctrina, la propia enseñanza, el propio sermón, si tú quieres llamarlo así, la propia enseñanza que Yeshua estaba dando en ese momento fue suficiente para exponer el pecado de aquella persona. Exponer, para haber expuesto aquel espíritu inmundo. Y dice, cállate y sal de él. Le habla directamente al espíritu, el Señor. Y él, el espíritu inmundo, sacudiéndole al hombre, a aquella persona, con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Pues sí, ¿qué crees que estaban diciendo los congregantes? Pero si lo conocemos, es nuestro vecino y quizás hasta era alguno de los que servían. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y discutían, dice. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Lo que sucedió en aquella sinagoga solo fue posible que lo presenciaran los congregantes, porque estamos hablando de que los espíritus inmundos no soportan la presencia del Hijo de Dios. Pero podríamos preguntarnos, ¿por cuánto tiempo aquella persona se encontraba en esta condición? ¿O estuvo en esa condición? Por un espíritu de maldad. Como seguramente hoy muchos a los que les dices hermano o hermana, lo están.
Por eso Pablo dice, exhorta a los ociosos, exhorta a aquellos que se están conduciendo con rebeldía, que se están conduciendo desordenadamente, exhórtalos. En el nombre del Señor, no en tus propias palabras, porque no te va a resultar, sino en el nombre del Señor. Dice verso 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Para cumplir con esto que nos dice el apóstol Pablo, pues no hace falta considerar qué significa en un momento dado seguir lo bueno. Tú ya lo sabes. Es claro que una vez más el apóstol Pablo está haciendo una referencia al mandamiento de Levítico capítulo 19, el amor al prójimo. Levítico 19, 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Dice el verso 16, estad siempre gozosos. Una de las características de las cosas que hace Dios con nosotros cuando tratamos seriamente de agradarle, cumpliendo su voluntad, cumpliendo con sus mandamientos, lo que pasa con nosotros es que comienza a cambiar nuestro carácter. No es algo que suceda en automático, y lo decía yo hace un momento, hay que tener paciencia, ¿sí? Con nosotros mismos incluso debemos entender que no siempre, no podemos tener nuestra propia expectativa de nosotros mismos, de que va a ser como que muy rápido, de inmediato. Realmente no es así, no funciona así, pero sí es algo paulatino, que paulatinamente Dios va haciendo en nuestras vidas. Y en el contexto de lo que leemos en estos versículos, esa transformación en nuestras vidas nos da la posibilidad de verdaderamente sentir gozo por el bienestar de los demás. Y esto es muy importante. Te gozas pues, cuando a alguien le va bien. Sentir un gozo muy grande cuando nosotros tenemos la posibilidad de participar en el bien de los demás, pues con mucha mayor razón también. Y dice Pablo, no pagar mal por mal, sino buscar hacer lo bueno para con todos. Solo puede causar gozo. Es aquello que se encuentra identificado, con lo que se encuentra identificado los hijos de Dios. Porque en quienes son del reino, el bien de otros les va a causar gozo, pero en quienes no son del reino, el bien de otros les va a causar amargura, resentimientos, envidias. Ahí tú te vas a dar cuenta quiénes son de nosotros y quiénes no. Dice, orad sin cesar. Verso 17. Y como vemos, el apóstol Pablo nos va llevando en esta dinámica que nos revela la forma en que el trabajo de la exhortación a los creyentes no debe ser algo que se haga a la ligera, sino que se debe tomar en cuenta todas las acciones que implican un equilibrio entre la amonestación y la paciencia, ¿sí? La paciencia para con los de poco ánimo, ¿sí? Una labor que debe ir acompañada por la oración sin cesar. ¿Por qué la oración? Porque debes pedir al Señor que sea Él que haga su obra en todas estas personas. Verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros el Mesías, Yeshua. Esa es la actitud que identifica a un verdadero creyente. El elemento que hace toda la diferencia en quienes han experimentado ya un cambio en sus vidas. Estamos hablando de la gratitud. La gratitud es impresionante.
Primeramente, la gratitud implica reconocer que somos lo que, lo que Dios está haciendo poco a poco, pero también la gratitud implica reconocer lo que está pasando en nuestras vidas, independientemente de que podamos experimentar dificultades, pasar por momentos difíciles. Y en ocasiones podemos experimentar situaciones muy difíciles en nuestras vidas. Seguramente lo ha pasado contigo. Y en esos momentos algunos hacen de todo, pero otros lo que hacen de inmediato es recurrir al Señor en oración, a Dios, buscan a Dios y oran. Y lo hacen dando gracias de antemano porque saben que van a vencer. Tu, tu actitud, cuando te dicen que debes ser vencedor, que debes vencer, debes entender en qué sentido es que vences. ¿Sí? Lo importante es entender que vencer no tiene que ver necesariamente con el resultado de una situación por la que pasamos. No, porque porque al final de cuentas, tú haces lo propio, oras al Señor, ¿sí? Le adoras al Señor, incluso en ese momento de dificultad. Pero vencer no tiene que ver necesariamente con el resultado, sino que vencer en realidad tiene que ver con lo que haces en medio de esta situación de conflicto, de adversidad. ¿Cómo, cómo, cómo te comportas? ¿Das por perdido ya la situación? ¿Ya te declaras? Hay gente que dice que piensa que Dios se olvidó de ellos. Realmente no debe ser así. Recordemos a David. En medio de la tribulación, en medio de la persecución, él adoraba a Dios. Y no significa que no sufriera, pues por supuesto que sí. Pero la actitud y la gratitud, dirigirse a Dios, dando por hecho que Él es el que determina nuestro destino, eso es vencer. Eso es vencer, independientemente del resultado. Entonces, tu concepto de vencer, de ser vencedor, no es el mismo concepto que hoy tiene el mundo, que para vencer, pues no importa cómo llegues, pero llega. No importa que tengas que ir, que pasar por encima de muchos, pero tú vence. No, nosotros no debemos de pensar. Ese no es nuestro concepto de ser vencedores. Por eso, el que tú seas vencedor no tiene que ver con el resultado, sino de tu actitud en el momento, en medio de la situación de adversidad. Dar gracias en todo implica entender que si el propósito del enemigo es que nosotros no demos gracias ni adoremos cuando pasamos por tribulación, es justo en ese momento en que tenemos la oportunidad de vencer adorando al Creador. Cuando decimos que Jesucristo venció en la cruz, entendemos que su victoria no tuvo nada que ver con lo que vieron los incrédulos en ese momento, sino que tuvo todo que ver con lo que ocurrió en los cielos por la resurrección del Hijo de Dios.